invito a los que nos quedamos a que abran sus Biblias en el libro de Éxodo, el segundo libro de la Biblia, el capítulo 33. Estamos casi al final del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 33 en nuestra serie Viviendo como el pueblo de Dios. Viviendo como el pueblo de Dios, capítulo 33, versículos del 1 al 6 y versículos del 12 hasta que termina el texto. El mensaje del día de hoy se llama la presencia de Dios. La presencia de Dios. Éxodo capítulo 33, versículos del 1 al 6 y versículos 12 al 23. Esta es la palabra de Dios. El Señor le dijo a Moisés: anda, vete de este lugar junto con el pueblo que sacaste de Egipto y dirígete a la tierra que bajo juramento prometí a Abraham, Isaac y Jacob, que les daría a sus descendientes. Enviaré un ángel delante de ti y desalojaré a cananeos, amorreos, hititas, fereceos, heveos y jebuseos. Ve a la tierra donde abundan la leche y la miel. Yo no los acompañaré, porque ustedes son un pueblo terco, y podría yo destruirlos en el camino. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, comenzaron a llorar, y nadie volvió a ponerse sus adornos. Pues el Señor les había dicho a Moisés: diles a los israelitas que son un pueblo terco. Si aún por un momento tuviera que acompañarlos, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso, a partir del monte Horeb, los israelitas no volvieron a ponerse joyas. Versículo 12. Moisés le dijo al Señor: tú insistes en que yo deba guiar a este pueblo, pero no me has dicho a quién enviarás conmigo. También me has dicho que soy tu amigo y que cuento con tu favor. Pues si realmente es así, dime qué quieres que haga. Así sabré que en verdad cuento con tu favor. Ten presente que los israelitas son tu pueblo. Yo mismo iré contigo y te daré descanso, respondió el Señor. O vas con todos nosotros, replicó Moisés, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo va a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿En qué seríamos diferentes de los demás pueblos de la tierra? Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés, pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. Déjame ver en todo tu esplendor, insistió Moisés. Y el Señor le respondió: voy a darte pruebas de mi bondad y te daré a conocer mi nombre. Y verás que tengo clemencia de quien quiero tenerla y soy compasivo con quien quiero serlo. Pero debo aclararte que no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. Cerca de mí hay un lugar sobre una roca, añadió el Señor. Puedes quedarte allí. Cuando yo pase en todo mi esplendor, te pondré en una hendidura de la roca y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Luego retiraré la mano y podrás verme la espalda, pero mi rostro no lo verás. Oremos. Al abrir tu palabra en esta porción de la Escritura, queremos pedirte, Padre, nuevamente abre nuestros ojos para ver las maravillas que hay en tu ley y que tu Espíritu Santo nos guíe a toda tu verdad. La verdad del Evangelio, la creamos y seamos transformados al creer en el Evangelio de Cristo, en cuyo nombre oramos. Amén. El psiquiatra judío austriaco Viktor Frankl, creador de la logoterapia, fue tomado por los nazis durante la Segunda Guerra Mundial y enviado al campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Cuando lo tomaron, le quitaron todas sus propiedades, su familia y todas sus posesiones.
Antes de eso, él había estado trabajando durante varios años en investigación y escribiendo con respecto al significado de la vida, lo cual iba a culminar con su obra y todo esto que conocemos acerca de la logoterapia. Pero cuando llegó al campo de Auschwitz, él llevaba un abrigo donde había escondido el manuscrito con el cual él había estado trabajando, lo que iba a ser su obra maestra. Pero le quitaron su abrigo y por lo tanto el manuscrito lo perdió. Y unos años después, reflexionando sobre esta experiencia, escribió lo siguiente: tuve que sufrir y superar la pérdida de mi hijo espiritual, o sea, el manuscrito. Ahora parecía que nada ni nadie me sobreviviría, ni un hijo físico ni espiritual. Me encontré frente a la pregunta si en tales circunstancias mi vida finalmente carecía de sentido. Viktor Frankl sobrevivió a Auschwitz. Años después escribió un libro que se llama El hombre en búsqueda de sentido. Y ahí escribe lo siguiente: no hay nada en el mundo que ayude tan eficazmente a uno a sobrevivir, incluso en las peores condiciones, como el conocimiento de que hay un significado en la vida de uno. Aquel que tiene un por qué vivir puede soportar casi cualquier cómo. Aquel que tiene un por qué vivir puede soportar cualquier circunstancia. Si esto es cierto, entonces tienes que saber para qué fuiste hecho. Si sabes para qué fuiste hecho, si sabes la razón de tu vida, si sabes cuál es tu significado, entonces puedes sobrevivir a cualquier circunstancia. Entonces la pregunta que queremos contestar en esta mañana es: ¿para qué fuiste hecho? Y una forma en la cual podemos contestar esta pregunta es bastante normal. O sea, inmediatamente pensamos en nuestra vocación, en nuestro trabajo, ¿no? ¿Has escuchado alguna vez a alguna persona decir: no, ya sé para lo que fui hecho? Fui hecho para las matemáticas, fui hecho para el fútbol, fui hecho para cantar, fui hecho. Y entonces descubrimos nuestra vocación y creemos que la razón de nuestra vida es eso, ¿no? O encontré el amor de mi vida, ¿no? Fui hecho para ti, ¿no? Pero aún eso que es bueno y que es importante saber, para qué fuiste hecho, tu vocación, tu trabajo, tus dones, etcétera, aún eso puede ser esclavizante, puede ser pesado. Por lo tanto, la respuesta final a la pregunta ¿para qué fuiste hecho? Es relacional, no es de productividad. La respuesta final a la pregunta ¿para qué fuiste hecho? ¿Cuál es tu propósito en la vida? Es relacional. Y tiene que ver con que Dios te creó para sí. Dios nos creó para que tengamos una relación con Él. Para que tengamos en su presencia una relación íntima con Él. Fuimos creados para estar en la presencia de Dios. Así que esta mañana, al contestar esta pregunta y al enfatizar la presencia de Dios en nuestra vida, porque para eso fuimos hechos, entonces vamos a hablar acerca de tres cosas. Vamos a hablar acerca de la necesidad en nuestras vidas de la presencia de Dios. Vamos a hablar acerca de el camino a la presencia de Dios. Y vamos a hablar acerca de la seguridad de la presencia de Dios en nuestra vida. Entonces, hablemos de la necesidad de la presencia de Dios, de el camino a la presencia de Dios y de la seguridad de la presencia de Dios aquí en este texto de Éxodo capítulo 33. ¿En dónde estamos? ¿Cuál es el contexto?
lo que vimos la semana pasada. El pueblo de Israel hace un ídolo, hace un becerro de oro y dice que es Dios y le adoran. Y por la intercesión de Moisés, que apunta a la intercesión de Jesús, el pueblo de Dios no es destruido. Ese es el contexto. Pero vamos entonces a la primera parte, que es la necesidad de la presencia de Dios. Versículo 1, después de todo esto, Dios les dice en el versículo 1, ok, listo, ya, vámonos a la tierra prometida, o mejor dicho, vayan a la tierra prometida. Versículo 1 es vayan a la tierra prometida ya. Número 2, versículo 2, les dice, les voy a enviar un ángel. Y parece que hasta aquí todo está bien. Dios dice, listo, vámonos a la tierra prometida. 2, les voy a enviar un ángel que los guíe. Pero vean lo que dice en el versículo 3. Y el versículo 3, Dios les dice, ve a la tierra donde abundan leche y miel. Yo no los voy a acompañar. Yo no los voy a acompañar. Yo no los voy a acompañar. Porque ustedes son un pueblo terco y podría yo destruirlos en el camino. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa esto? Pareciera un Dios caprichoso y un Dios que dice, váyanse, me hicieron enojar, ¿no? Váyanse, no los quiero ver en mi presencia. Pero contrario a lo que pudiera parecer superficialmente, lo que este texto nos está hablando en primer lugar es de el deseo de Dios de tener una relación contigo, el deseo de Dios de habitar en medio de su pueblo. Es la razón por la cual Él los salvó. Éxodo capítulo 25, Dios les dice, yo quiero mudarme con ustedes, ¿recuerdan? Y por eso entonces tienen que construir el tabernáculo, porque yo quiero vivir entre ustedes. Ese es el anhelo de Dios. Pero ahora encontramos que Dios les dice, ya no los voy a acompañar. Entonces, ¿cómo podemos entender esto? Que superficialmente parecía que Dios está en un berrinche y les dice, me hicieron enojar, ahora váyanse. De ninguna manera. No enseñan que Dios está en un berrinche. ¿Cómo lo sabemos? 3 razones. Número 1. El becerro de oro, capítulo 32, la construcción de un ídolo y diciendo que este es Dios, reveló el pecado de Israel a un nuevo nivel. Dios los saca de Egipto. Capítulos 15 al capítulo 18 encontramos a Israel quejándose y murmurando contra Dios. Nos trajiste aquí al desierto, no hay agua. Y Dios provee. Y Dios provee, y Dios provee, y Dios provee en su gracia. Pero el capítulo 32 revela el pecado de Israel a un nuevo nivel. Algunos teólogos ven Éxodo capítulo 32 como Génesis capítulo 3, la caída y sus consecuencias. Y aquí tenemos en Éxodo capítulo 32 la caída del pueblo de Israel, lo cual va a traer muchas consecuencias. ¿Por qué? Porque es por la idolatría de Israel que la generación que llegó a la tierra prometida, sus hijos se rebelaron contra Dios y fueron oprimidos por aproximadamente 400 años por diferentes pueblos paganos por causa de su idolatría. Y la razón por la cual el pueblo de Dios muchos años después fue enviado al exilio en Babilonia, donde estuvieron 70 años, fue por causa de la idolatría. Entonces, lo que pasó en Éxodo capítulo 32 es algo bastante serio. Moisés estuvo intercediendo delante de Dios 40 días para que Dios perdonara a su pueblo. Entonces, número 1. Número 2, cuando Dios les dice, no los voy a acompañar porque si los acompaño los puedo destruir, es una manifestación del amor de Dios. ¿Por qué? Porque cuando Dios hace juicio, no es por un berrinche, es porque su justicia, su santidad ha sido manchada y la santidad necesita ser satisfecha. La justicia de Dios necesita ser satisfecha. Entonces Dios les dice básicamente es,
te amo tanto que en lugar de destruirte, te voy a enviar a un ángel y que te vaya bien, porque no te quiero destruir. Es una muestra de su protección para con su pueblo. Y quiero que vean lo último, por favor. Dios no les dice, se van a quedar aquí en el desierto y ahí se ven, ¿no? Dios no les dice, si tienen un mapa, si tienen Google Maps, búsquenlo, ¿no? Ponle ahí tierra prometida y a ver cómo llegan. Dios no hace eso. Vean por favor lo que Dios les dice. Dios les dice, se van. Número 2, voy a desalojar a todos los habitantes de ahí, los voy a desalojar. Número 3, les voy a mandar un ángel. Número 4, van a llegar a la tierra donde fluye leche y miel, pero no voy a ir con ustedes. En otras palabras, Dios ofrece su bendición sin él. Dios te dice, te voy a dar una tierra, te voy a dar seguridad, te voy a dar protección, te voy a dar lo que está buscando tu corazón. Voy a suplir tus necesidades, pero yo no voy a ir contigo. ¿No es eso muchas veces como vivimos o lo que deseamos? Las bendiciones de Dios sin Dios. Sálvame, provéeme el día de hoy, dame un trabajo, dame una casa, dame una esposa, dame un esposo, dame un celular, dame, pero no quiero tener una relación contigo. No quiero relacionarme contigo. Es como si una esposa le dijera a su esposo, tu cheque cada quincena, ¿sí? Me suples mis necesidades, pero ¿cuándo te vas? Porque no quiero tenerte en la casa, ¿no? Suple todas mis necesidades, pero no quiero tenerte en la casa. Y eso es lo que Dios le está ofreciendo a su pueblo. Les está diciendo, les voy a bendecir, pero yo no voy a ir con ustedes. ¿Cómo le contestarías a Dios si Dios hace ese trato contigo? Si Dios te dice, te voy a dar todo lo que quieras, pero yo no voy a estar ahí, porque tú no quieres una relación conmigo, pero te voy a bendecir. ¿Cuál sería tu respuesta? John Piper escribe lo siguiente con respecto a esto. Dice, la pregunta crítica para nuestra generación y para cada generación es esta: si pudieras tener el cielo sin enfermedad y con todos los amigos que alguna vez tuviste en la tierra y toda la comida que alguna vez te gustó y todas las actividades de ocio que has disfrutado y todas las bellezas naturales que has visto, todos los placeres físicos que hayas probado y ningún conflicto humano o cualquier desastre natural, ¿podrías estar satisfecho con el cielo si Cristo no estuviera ahí? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Cuál sería nuestra respuesta? Tener todo lo que quieras en el cielo, pero sin Dios, sin Cristo. O tener todo aquí en la tierra, pero sin Dios, sin Cristo. ¿Alguna vez lo has pensado? ¿No es como vivimos muchas veces? Queremos las bendiciones de Dios, pero no quiero a Dios, no quiero que me cambie, pero quiero que me dé. Dios le está diciendo eso a su pueblo. Se pueden ir. Voy a sacar a los cananeos, fereceos, etcétera, etcétera, etcétera. Van a llegar a la tierra prometida. Un ángel los va a llegar. No se van a perder en el desierto. Pero yo no voy a ir con ustedes. ¿Aceptarías ese trato? Otro pastor, Ray Ortlund, escribe lo siguiente: lo peor que esta vida puede hacernos tragar, pero con la cercanía de Jesús, es el cielo en la tierra. Lo mejor que esta vida puede dar, pero sin Jesús, es un infierno en la tierra. ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? ¿Estás de acuerdo o no estás de acuerdo? Lo peor en esta vida, pero con Jesús, es el cielo en la tierra. Pero lo mejor que esta vida te puede dar sin Jesús
es el infierno en esta vida. ¿Por qué? Porque fuimos creados para la presencia de Dios. Fuimos creados para la presencia de Dios. Es lo que más necesitamos en esta vida, realmente conocerlo y disfrutarlo. Fui creado para Él, fuimos creados para Él. Pero no tan solo encontramos aquí el deseo de Dios por estar con su pueblo, pero también encontramos aquí nuestro deseo de una relación con Dios. Vean por favor el versículo, en el capítulo 33, el versículo 4. Cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoledoras, ¿cuáles palabras? Yo no voy a ir contigo. Comenzaron a llorar de alegría. Listo, ya nos libramos de Dios. Dios nos va a dar todo, pero nos libramos de Dios. ¿Eso dice el texto? No, eso no dice el texto. El texto dice que comenzaron a llorar de tristeza. Porque la tierra de Dios, sin Dios, no vale la pena. La herencia de la tierra sin Dios no vale la pena, porque Dios verdaderamente es nuestra herencia. Y versículo 7 al versículo 11 enfatiza eso, porque dice que Moisés hizo una tienda, no es el tabernáculo, se llamaba la tienda de reunión, y Dios bajaba y el pueblo estaba ahí. Dios bajaba simbolizado por la columna de nube y hablaba con Moisés. Y ahí está el pueblo viendo la presencia de Dios. ¿Vamos a perder a Dios? ¿Vamos a perder a Dios? ¿Qué dijo Jesucristo? ¿Qué dijo Jesucristo? Que el que gana el mundo y pierde su alma, qué desperdicio, qué desperdicio, qué desperdicio. Dios nos creó para Él. Y aquí increíblemente el pueblo de Israel dice: no queremos eso. No queremos eso. Porque te queremos a ti. Te queremos a ti. Y esto es enfatizado también. Esto es enfatizado también en la vida de Moisés. Moisés está delante del Señor. Y después de interceder por su pueblo, Moisés le dice esto a Dios: déjame verte en todo tu esplendor. Déjame verte, Dios. Ahora, por favor, estamos hablando de Moisés. Estamos hablando de que Moisés ha subido, ha bajado, está ahí con Dios, ha visto a Dios. Versículos 7 al 11 dice que hablaba cara a cara con Moisés. Pero esto no es suficiente. Esta gloria que ha visto no es suficiente. Y Moisés, hay un anhelo en su corazón que dice: quiero más. Quiero más. Quiero más. ¿Alguna vez has estado en la presencia de alguien que es tan rico que dices: no quisiera irme de aquí jamás? Moisés dice: quiero más. Ahora, Dios contesta su oración, pero no completamente, porque Dios le dice bien claro, versículo 20: no podrás ver mi rostro, porque nadie puede verme y seguir con vida. ¿Por qué? No sé, de veras, hay personas que tienen una idea tan pobre de Dios, tan pobre de Dios. Y aquí Dios está diciendo: soy tan glorioso, soy tan grande, que nadie me puede ver, nadie puede resistir mi santidad. Dios creó los serafines, Isaías capítulo 6, y dicen que están en la presencia de Dios adorándole, y tiene 6 pares de alas. Y con el primer par de alas, ¿qué hacen? Se cubren el rostro. Ni siquiera seres angelicales que no tienen pecado no pueden ver a Dios. Dios es trascendente, Dios es más grande de lo que tú te puedas imaginar. Y Dios le dice a Moisés: lo que tú me estás pidiendo no es posible, Moisés. No es posible. Si me vieras, te destruiría. Te destruiría. Pero te propongo algo. Te voy a poner en esta cueva y voy a poner mi mano y voy a pasar en toda mi gloria.
y después voy a quitar mi mano y vas a poder ver mis espaldas o mi espalda. Por favor, Dios está hablando en términos humanos. Dios no tiene un cuerpo, Dios no tiene una mano, Dios no tiene espalda. Pero para que podamos entender, Dios está hablando en palabras que podamos entenderlo, porque no es un gigantote, ¿no? No, Dios está hablando en términos que podamos entenderlo. Y lo poquito que vio Moisés de Dios, capítulo 34 dice que cuando bajó del monte Sinaí y el pueblo lo vio, el pueblo tuvo miedo de Moisés, porque su rostro irradiaba la gloria de Dios y Moisés solo vio un poquito de Dios. Un poquito de Dios. Entonces hay un anhelo por la presencia de Dios. Fuimos creados. Ese no era el momento para Moisés de ver la gloria de Dios. No era el momento. Déjenme decirles una cosa. Va a llegar un momento para nosotros en que sí. Va a llegar un momento para nosotros en que sí. Este anhelo que tenemos por ver a Dios va a ser satisfecho cuando Jesucristo venga. Y cuando ya no tengamos pecado, la maldad ya no exista, el diablo sea echado por toda la eternidad en la condenación y podamos estar con Dios sin pecado y poder ver a Dios, poder ver a Jesús. Va a llegar ese momento. Va a llegar ese momento y vamos a poder ver a Jesús y no vamos a morir. Vamos a poder verlo. Fuimos creados para la presencia de Dios. Hay una necesidad en nuestra vida. Número 1. Ahora, ¿cómo llegamos a eso? ¿Cómo llegamos a la presencia de Dios? ¿Cuál es el camino a la presencia de Dios? Si necesitamos la presencia de Dios más que nada en la vida, ¿cuál es el camino a su presencia? Y el camino a su presencia es a través de un verdadero arrepentimiento. ¿Cómo sabemos que el pueblo de Dios estaba arrepentido? Bueno, nuevamente, versículo 4, cuando los israelitas oyeron estas palabras tan demoladoras, comenzaron a llorar y nadie volvió a ponerse sus adornos. Pues el Señor le había dicho a Moisés, diles a los israelitas que son un pueblo terco. Recuerden por favor que la palabra ahí terco tiene que ver con la imagen de un animal que no se pone el yugo. Ustedes son un pueblo que no me quiere obedecer. Si aún por un momento tuviera que acompañarles, podría destruirlos. Diles que se quiten esas joyas, que ya decidiré qué hacer con ellos. Por eso a partir del monte Horeb los israelitas no volvieron a ponerse joyas. ¿Por qué joyas? ¿Por qué joyas? ¿Por qué joyas? ¿Cuál es el punto de las joyas? ¿Cuál es el punto de quitarse las joyas? El punto es que el quitarse las joyas en esa cultura era un simbolismo de verdadero arrepentimiento. Y esto lo vemos en Génesis capítulo 30 y Génesis capítulo 35, cuando Jacob y sus hijos están a punto de regresar a la tierra prometida, de regresar a casa. Jacob hace lo siguiente. Le dice a su familia: desháguense de todos los dioses extraños que tengan con ustedes, purifíquense y cámbiense de ropa, vámonos a Betel, allí construiré un altar al Dios que me socorrió cuando estaba yo en peligro y que me ha acompañado en mi camino nuevamente a la presencia de Dios, aunque Jacob no la quería. Así que le entregaron a Jacob todos los dioses extraños, los ídolos que tenían, junto con los aretes que llevaban en las orejas. Y Jacobo los enterró a la sombra de la encina que estaba cerca de Siquem. La razón por la cual dice quítense eso es porque eso simbolizaba el arrepentimiento de ellos. Y quiero hacerles notar lo siguiente. Otra vez, ¿de dónde sacaron estas joyas? ¿De dónde sacaron este oro? ¿Lo recuerdan? Cuando Dios rescata a su pueblo, no se van con las manos vacías de Egipto. Dios les da oro, plata, joyas preciosas por medio de los egipcios. Dios hace que el corazón de los egipcios les den y se van llenos, ¿sí? ¿Qué hacen con la bendición de Dios? Génesis 32. Uso lo bueno de Dios sin Dios. Génesis 33. Se arrepienten. Génesis 34. Entregan su oro y las joyas para la construcción del tabernáculo, lo cual simboliza la presencia de Dios. ¿Se dan cuenta? Dios me da un regalo,
desperdicio su regalo, hay arrepentimiento en mi vida y le entrego a Dios lo que le tengo que entregar. ¿Sí? Eso es lo que vemos. Hay un arrepentimiento. El camino para la presencia de Dios tiene que ver con un arrepentimiento y también con un entendimiento de lo que hablamos el domingo pasado, de entender la idolatría como adulterio espiritual. En el Antiguo Testamento, la idolatría de Israel es descrita como adulterio. Una persona que ha cometido adulterio no necesariamente se va de su casa. ¿O todos los adúlteros se van de su casa? No todos. Pero ¿qué es lo que pasó en esa relación? Hay adulterio, me quedo en casa, pero mi corazón no es para mi esposa, no es para mi esposo, es para otra persona. Mi confianza es para otra persona, mi fidelidad es para otra persona. Y esto es exactamente lo que había hecho Israel. Agarraron un becerro de oro diciendo que este es Dios. Cometieron adulterio espiritual. Y para regresar a la presencia de Dios, sí, es el camino del arrepentimiento, entendiendo que nuestro pecado no es solo conductual, sino relacional. Un arrepentimiento verdadero debe de ser relacional y no solo un cambio de conducta moral. Ejemplo, me puedo arrepentir de la siguiente manera. Me presento delante de Dios y le digo a Dios: perdóname, Señor, porque he bebido demasiado, me emborraché. Yo sé que esto no está bien y te pido que me ayudes a no beber tanto. ¿Qué es lo que estoy diciendo en esa oración de confesión? Estoy diciendo simplemente: cambia mi conducta. Ya no quiero beber más, bebí mucho, ahora ya no quiero beber tanto. Cambia mi conducta. Pero si entendemos el pecado como relacional, entonces mi arrepentimiento debería de ser más o menos así. Señor, he pecado contra ti porque he bebido mucho. He bebido mucho porque amo al Dios del placer más que a ti. He sido infiel. Anhelo tu presencia, pero tengo lucha con esto, Señor, pero anhelo tu presencia, necesito tu presencia. He sido infiel. No estoy apuntando solamente a mi conducta, estoy apuntando a una relación. Estoy adorando a otra persona más que a Dios. Otro ejemplo. Me presento delante de Dios y le digo: Padre, le mentí a mi amigo. Y yo sé que tú dices que no debo de mentir. Señor, ayúdame, perdóname. Ayúdame a no ser un mentiroso. Quiero decir la verdad. ¿Qué es lo que acabas de decir? Estás apuntando a la conducta. Pero cuando entiendes el pecado como algo relacional, entonces la confesión debería de ser algo como: Padre, le he mentido a mi amigo. Y le he mentido a mi amigo porque amo al Dios de la aprobación más que a ti. Deseo la aprobación de mi amigo y le mentí porque deseo. Si no le hubiera mentido, él me hubiera desaprobado, y deseo más la aprobación de él que la tuya. Soy infiel. Perdóname. ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? ¿Sí se dan cuenta de la diferencia? Un arrepentimiento verdadero siempre trae un cambio de conducta, pero un cambio de conducta no necesariamente es arrepentimiento. Un cambio de conducta no necesariamente, por favor, ya cambié, ¿no? ¿Estás arrepentido? No estás arrepentido. Simplemente cambiaste de conducta porque era beneficioso para ti. O para que no hubiera consecuencias, o para demostrar que sí eres bueno. Pero un arrepentimiento que entiende el pecado
como romper la relación con Dios, ser infiel a Dios, va más profundo. Va más profundo. Todo pecado es idolatría. Toda idolatría es infidelidad a Dios. Y somos adúlteros. Y tenemos que decirle a Dios: perdóname porque he sido infiel. Y cambia mi corazón. Cambia mi corazón. Un arrepentimiento verdadero es volverte de los ídolos que van a traer muerte a tu vida y acercarte al único Dios verdadero que trae vida y libertad. Lo que hablamos la semana pasada. Ese es un arrepentimiento verdadero. No tan solo un cambio de conducta. No tan solo un cambio de conducta. El camino para llegar a la presencia de Dios, la cual la necesitamos con toda nuestra alma, es a través del camino del arrepentimiento, pero un arrepentimiento verdadero. Y llegamos entonces al punto número 3, la seguridad de la presencia de Dios. Ya me arrepentí. Eso me asegura que Dios va a estar conmigo. Ya el pueblo ya lloró. Ya el pueblo ya se quitó sus joyas como algo simbólico de que sí, verdaderamente estamos arrepentidos, Dios. Eso asegura la presencia de Dios. Es bien interesante el intercambio de palabras entre Dios y Moisés a partir del versículo 14. ¿Es el arrepentimiento la base o es otra cosa la base de la seguridad de Dios? Vean por favor lo que Dios le dice a Moisés. Dios le dice a Moisés: yo mismo iré contigo y te daré descanso. Pero aquí Dios está hablando en singular a Moisés. Moisés, yo voy a ir contigo, no con el pueblo. No con el pueblo. Pero a ti sí te aseguro eso. ¿Qué hace Moisés? ¿Qué hace Moisés? Versículo 15. O vas con todos nosotros, o mejor no nos hagas salir de aquí. Si no vienes con nosotros, ¿cómo vamos a saber tu pueblo y yo que contamos con tu favor? ¿Qué es lo que Moisés le está diciendo a Dios? O sea, Moisés por un lado, es increíble lo que Moisés hace aquí. Este posiblemente es uno de los versículos más increíbles de las Escrituras, porque Dios le asegura a Moisés su presencia y Moisés hubiera dicho: ok. Pero Moisés dice: no, Señor, yo necesito tu presencia, pero también tu pueblo necesita tu presencia, porque es tu presencia lo que nos hace ser tu pueblo. Es tu presencia, si no, vamos a ser como cualquier otro pueblo de la tierra. Lo que hace la diferencia entre ellos y nosotros es tu presencia. Es tu presencia, Señor. Y ahí está Moisés intercediendo. ¿Cómo Dios contesta? Versículo 17. Está bien, haré lo que me pides, le dijo el Señor a Moisés. ¿Qué es lo que Moisés le pidió a Dios? No conmigo, sino con todos. Con todos. Vamos a la tierra prometida contigo, Señor. Eso es lo que Moisés le pidió a Dios. Pregunta: ¿por qué Dios le concede a Moisés la petición? ¿Por qué Dios le concede a Moisés la petición? Su petición, ¿por qué? ¿Por el pacto? ¿Por el arrepentimiento? No tenemos que andarnos imaginando, porque la segunda parte del versículo 17 nos dice la razón por la cual Dios le concedió a Moisés su petición. Vean por favor: pues cuentas con mi favor y te considero mi amigo. ¿Por qué Dios concedió la petición de Moisés? ¿Por qué el pueblo de Dios puede estar seguro de la presencia de Dios? ¿Por el arrepentimiento? No. Dios no dice: pues se arrepintieron, pues se quitaron sus joyas. No, Dios dice: la única razón por la cual voy a acompañar a mi pueblo es por ti, Moisés.
porque estoy complacido contigo. Y por lo tanto, si estoy complacido contigo, estoy complacido con mi pueblo. ¿Alguna vez has escuchado de alguien que te dice, el favor que me estás haciendo lo voy a hacer, pero no por ellos, por ti? ¿Alguna vez has escuchado eso? Alguien te dice, intercede por mí delante de fulano, y tú vas delante de fulano y le dices, oye, por favor, ayuda a. Y la persona te dice, te avienta todo el rollo del problema con A, y al final te dice, ¿sabes? Sí lo voy a hacer, pero no por él, por ti. Es lo que Dios está diciendo. Dios le está diciendo a Moisés, la única razón por la cual mi presencia va a ir con el pueblo es porque estoy complacido contigo, Moisés. Muchos años después, encontramos en Mateo capítulo 3, versículo 17, a Dios diciendo de Jesús el día de su bautismo, este es mi Hijo amado en el cual me complazco. Y la única razón por la cual tú y yo podemos tener la seguridad de la presencia de Dios es porque Dios está complacido en su Hijo. Es porque Dios abandonó a su Hijo en la cruz para que tú no fueras abandonado. Dios está complacido con la vida de su Hijo, con la muerte de su Hijo, con la resurrección de su Hijo. Y todo aquel que se arrepiente de sus pecados y pone su fe en Jesús, el Padre se complace de él como se complace de Jesús. ¿Lo crees? ¿Lo crees o no lo crees? ¿O crees que tu relación con Dios otra vez depende de lo genuino que eres en tu arrepentimiento o de lo fiel que eres en tu vida cristiana? Y cuando no eres fiel estás ahí con una depresión y con una culpabilidad. La única razón por la cual la presencia de Dios es segura en tu vida hoy, mañana y por toda la eternidad es porque Dios está complacido con su Hijo Jesucristo, y por lo tanto, si tú has puesto tu fe en Él, Él está complacido contigo. Él está complacido contigo. No necesitas hacer ninguna otra cosa más que poner tu fe en Jesús, el verdadero mediador, el verdadero salvador. Él fue desechado para que tú y yo no fuéramos desechados de su presencia y poder contar con su presencia. Iglesia, tu seguridad de la presencia de Dios descansa en el deleite que Dios tiene en su Hijo Jesucristo, el Salvador y el Mediador. Ustedes saben quién es Hugh Jackman, ¿verdad? Wolverine y muchas otras películas, ¿no? Cuando él tenía 8 años, en la mañana, su mamá se acerca a él y le dice de una manera muy especial, singular, extraña: adiós. Él se va a la escuela y cuando regresa la casa está vacía. Mamá no está. Mamá se fue, se regresó a Inglaterra y dejó a papá y dejó a Hugh Jackman junto con 4 hermanos, 2 mujeres y 2 hombres. Y dice: cuando me cayó el 20 del abandono de mi madre, era muy difícil regresar a casa. 8 años. Mi padre todas las noches oraba para que mi madre regresara. Mi madre no regresó. Mi madre mandó a llamar a mis hermanas y a mis hermanos y a mí nos dejó con mi padre, viviendo en Australia. Mi padre trabajó muy duramente como contador para mantenernos. Y mi padre trataba de ir a los partidos en donde yo jugaba, en los deportes, y cuando yo sabía que mi papá estaba ahí, yo trataba de verlo porque necesitaba su aprobación. Muchos años después,
estando viendo una obra de teatro. El programa tenía esta cita de Bono, el cantante de U2. Esta cita: ¿qué tipo de agujero existe en el corazón de una persona cuando necesita 70,000 personas gritando "te amo" para sentirse realizado? ¿Qué tipo de hoyo habrá en el corazón de una persona que necesita 70,000 personas que le gritan "te amo" para sentirse realizada? Tú y yo nacimos en un mundo caído, con una naturaleza caída, en un hogar caído, y tenemos un anhelo de ser validados. Tenemos un anhelo de escuchar de papá o de mamá: "te amo, te reconozco, eres valioso, estoy orgulloso de ti". Tristemente, muchos de nosotros nunca lo recibimos. Y entonces nos volcamos en una idolatría del trabajo, tratando de demostrar al mundo a través de mi productividad que valgo la pena, valgo la pena, valgo la pena. Y personas buscan en 70,000 personas que alguien les diga eso. Tú y yo nunca vamos a alcanzar eso. Casi puedo Casi puedo decirlo, tú y yo nunca vamos a alcanzar 70,000 personas. No sé cuántos seguidores tengas en tus redes. O a lo mejor sí, a lo mejor eres una estrella. Pero si eso es lo que estás buscando, ¿sabes? 71, 72, 80, 90, nunca va a ser suficiente. Porque lo que estás buscando ahí no puede ser encontrado. El único lugar donde puede ser encontrado es en la presencia de Dios, quien a través de Jesús te dice: "Alfredo, eres mi hijo amado en el cual me complazco". Sharon, eres mi hija amada en la cual me complazco. Beatriz, eres mi hija amada en el cual me complazco. Neyel, eres mi hija amada en el cual me complazco. Emilio, eres mi hijo amado en el cual me complazco. Y la validación que estoy buscando en el mundo, la aceptación que estoy buscando en el mundo, la tengo porque Cristo lo hizo todo por mí de manera perfecta. De manera perfecta. Y puedo estar ahí en la presencia de Dios. Empezar a disfrutar de su presencia, empezar a conocerlo íntimamente, porque Cristo ya lo hizo todo por mí. Solo por eso, solo por eso, solo por eso, porque Cristo ya lo hizo todo por mí. Las buenas noticias del Evangelio es que tienes un Padre Celestial que te valida y te afirma, no basado en cosas que has hecho o harás, sino solo en lo que Cristo ha hecho. Y Brennan Manning, en un libro que se llama La oración al Padre, escribe lo siguiente: defínete radicalmente como uno amado por Dios. Este es el verdadero yo. Cualquier otra identidad es ilusión. Comencé hablando de Viktor Frankl. En Auschwitz le quitaron su abrigo y le dieron la ropa raída, sucia de un prisionero que ya lo habían matado. Y cuando él metió las manos en el bolsillo de la ropa que le dieron de ese prisionero judío, encontró una oración, la oración más básica de todo judío, que es el Shema Israel en Deuteronomio capítulo 5. Oye Israel, Jehová uno es. Dice Viktor Frankl, ¿esto es casualidad? Encontrarme en la situación más horrible de mi vida, enfrentando una muerte casi certera, habiendo perdido mi manuscrito y de repente haber encontrado Jehová, nuestro Dios, uno es. Es lo único que necesitamos.
su presencia. Oremos. Señor que estás en los cielos, tenemos que confesar tristemente, tenemos que confesar que anhelamos tus bendiciones, pero no te anhelamos a ti. Pero ¿qué es una vida, Señor, sin ti? Porque el infierno, el castigo del infierno es no tener tu presencia. Así que, Padre, perdónanos. Y ayúdanos, Señor, a entender y crecer que lo que más necesitamos lo tenemos ya en Cristo. Cristo nos garantiza tu presencia en nuestras vidas. Gracias por tu Espíritu Santo que vive en nuestras vidas. Y gracias que no hay nada que hagamos o dejemos de hacer para que podamos perder tu presencia. No es posible, porque Cristo la perdió en la cruz por nosotros. Para que nosotros, Señor, podamos vivir en la plenitud de tu presencia. Ayúdanos, Señor, a conocerte más, a regocijarnos más en ti y a decir, como dijo el salmista: lo único que anhelo en la vida eres tú, y sin ti, Señor, todo lo demás no sirve. Pero si te tengo a ti, lo tengo todo. En el nombre de Jesús. Amén.